¿Te has preguntado por qué algunas películas de guerra pasan desapercibidas? Si sí te digo que existen historias potentes de la Segunda Guerra Mundial que quizá nunca viste, pero deberías ver. Vamos a ver 12 películas notables de la Segunda Guerra Mundial que pasaron inadvertidas. Te guiaré a través de batallas ocultas, voces que pasan desapercibidas y sorpresas sorprendentes. Mantente atento a aquellas que redefinirán, sin duda, cómo ves las de guerra. 5 dedos. 1952. Una guerra en sombras que probablemente no viste venir. En Estambul, en los capítulos finales del conflicto global, un cifrador persa es reclutado por los servicios de inteligencia de una gran potencia y arrojado a un laberinto de traiciones, lealtades y secretos. La cinta no muestra tanques en marcha por campos ni proyectiles que alumbran los cielos. Muestra intriga, cuartos y pequeñas, engaños y el costo humano de la guerra informativa. Situada en el cruce cosmopolita de cafés de Estambul y las fachadas de la era otomana, la película usa el entorno muy exótico para intensificar el espionaje. El becario de código, al principio ingenuo, comprende que cada movimiento está observado y que la confianza es frágil. Las escenas son discretas, pero afiladas. El peligro crece no por disparos, sino por susurros y miradas. Lo destacable es mostrar la cara operativa del conflicto, poco filmada, cuando la mayoría de las películas de la Segunda Guerra Mundial querían batallas y heroísmo. Esta película explora zonas grises de lealtad y supervivencia. Es una película sobre cómo la guerra llega a la inteligencia y al exilio. En resumen, si crees que la guerra es solo peleas en la primera línea, 5 dedos te desafían. Es astuta, oscura y muy poderosa. Al verla pensarás, ¿por qué no sabía de esto antes? El enemigo debajo de 1957, cuando el océano es campo de batalla para unos pocos. Recuerda, imagina el mar de noche, el sonar, las formas fantasmales de submarinos bajo las olas. Un destructor estadounidense y un U-boot alemán juegan un mortal gato y ratón en la costa atlántica, sin heroísmo triunfal. La película genera tensión, respeto entre rivales y el costo del deber y del silencio. El director nos coloca en estrechos cuartos del destructor y del U-boot. Destaca claustrofobia, el peso de órdenes y las caras detrás de cada misión. El capitán alemán no es caricatura, y el capitán estadounidense no es un héroe. Ambos llevan cargas. Ambos se preguntan ya qué viene después de obedecer las órdenes. Esta profundidad da a la película resonancia más allá de los tropos de la guerra. ¿Por qué es imprescindible? Presenta un teatro de guerra, el mar que Hollywood suele pasar por alto, y demuestra que el conflicto no es solo trincheras o cielos, sino las olas, profundidad y golpes invisibles. También plantea dilemas morales. ¿Qué significa pelear si no puedes ver la cara de tus enemigos? Bajo el agua, en un tubo de metal, oyendo torpedos y alarmas, lo esencial es que el enemigo de abajo ofrece una narrativa de la guerra submarina, rara, intensa y contundente. Si te lo perdiste, te pierdes una de las gemas más tranquilas del cine de la Segunda Guerra Mundial. Vic 2022. El cine actual llega a un frente olvidado. En abril de 1940, una obra noruega dirige su cámara en lucha cerca de Norf. Un choque muy inusual en las grandes películas bélicas. Combina imágenes claras, drama y un elenco que rueda en las tierras altas del norte de Noruega para que la historia de guerra se sienta muy fresca y urgente. Lo que destaca es el entorno. Los fiordos, la nieve, los pasos angostos y cielo del norte crean un telón implacable. Los soldados, tanto noruegos como las fuerzas invasoras, navegan por un terreno que es tanto enemigo como el bando opuesto. La tensión viene del entorno y de los ataques sorpresa, en lugar de largas y tediosas escenas. Los cineastas te hacen sentir el viento helando la cara, el rifle tiembla en tus manos. Ansiedad de esperar el siguiente ataque. Expone el teatro nórdico del conflicto, a menudo eclipsado por Normandía y Stalingrado. Así, NBQ amplía tu mapa de Segunda Guerra Mundial y demuestra que hubo historias relevantes fuera de las habituales. Al ser reciente, ya se beneficia de cine moderno y de un diseño de sonido, haciéndolo accesible para público joven. En conclusión, Narvik demuestra que el cine de WA aún tiene mucho por descubrir.
Si solo ves a los mismos de siempre, esta película ampliará tu visión y te hará preguntarte qué más te pierdes. Lore, 2012. Cuando termina la guerra, la vida aún no se pone al día tras la contienda. Una adolescente alemana llamada Lore se ve a cargo de sus hermanos menores mientras recorren un país en desorden. Polvo del conflicto global no se asienta, y la película capta ese limbo con efecto inquietante. Esto no es una película de guerra. Es viaje, un ajuste de cuentas, fragmento de historia civil. Mientras Lore guía a sus hermanos por las vías del tren, pueblos abandonados y paisajes helados. Tensión constante. La guerra ha terminado, pero los costos permanecen. El enemigo ha desaparecido, pero las opciones morales persisten. Las estructuras de la sociedad están rotas. La identidad está invertida. La lucha interior de Laura, su orgullo, su miedo, su responsabilidad y su confusión, reflejan el mundo destrozado que la rodea. La película utiliza imágenes de vacío, silencio y ocasionalmente confrontaciones súbitas para demostrar cuán frágil estaba el orden, por qué esto importa. Presenta una fase. Rara vez se dramatizan las secuelas de la guerra en Alemania. Civiles, huérfanos y juventud entre escombros. Nos invita a pensar qué pasa ya cuando termina la lucha y empieza la reconstrucción, y cómo crecer cuando la infancia quedó rodeada de un abismo para entenderlo. En algunas leyes no se trata de gestos ni cargas heroicas. Es sutil, inquietante y profundamente humano. Si buscas una película de guerra que permanezca tras el último fotograma, este es tu filme. A Midnight Clear. Calma extraña en medio de la tormenta de la batalla. También. Es diciembre de 1944, en las Ardenas. Un equipo estadounidense de inteligencia y una unidad alemana, agotados, aislados y reacios, siguen rodeándose en el bosque. Esta película no trata de grandes enfrentamientos, trata de lo que ocurre cuando los bandos se cruzan en el silencio helado de las guerras. El crepúsculo, el guión se detiene en conversaciones alrededor de hogueras improvisadas, con una tensión disfrazada de cortesía entre soldados que se preguntan por qué están aquí, y la absurdidad de la guerra que continúa, incluso cuando ya no hay ganas de pelear. El bosque denso se convierte en un personaje. La nieve cubrió Erie, sosteniendo historia y esperanza. La película demuestra que hombres de bandos enemigos pueden compartir un momento de humanidad, una broma, un cigarrillo, antes de que el destino los arrastre de vuelta a la máquina. El impacto. Una medianoche despejada nos recuerda, la guerra no es acción constante ni adrenalina. Sus momentos pequeños, la camaradería, la duda y el arrepentimiento. También muestra el costo mental de estar en conflicto cuando solo quieres otra cosa, un hogar, una risa, un día normal, por su perfil bajo. Muchos nunca lo vieron, pero quienes lo vieron lo recuerdan por su profundidad. Para terminar, si te aburren guerras y películas que gritan bombas y van a toda prisa, este filme susurra. Te invita a detenerte, a mirar y a pensar el costo del alma. Seguro, añade esto a tu lista. Overlord, 1975. La tranquila cuenta atrás hasta el día D, como nunca viste antes. Este centro te sumerge en la mente de un joven soldado llamado Tom, un joven de 19 años reclutado para la invasión de Normandía. Pero en lugar de centrarse en el caos de la batalla, Overlord revela algo muy inquietante. Fusiona imágenes de archivo de la guerra con su narrativa para mostrar la calma previa a la explosión. El director Stuart Cooper usó material de combate del Gran Museo Imperial de la Guerra, mezclándolo con la historia de Tom para crear un híbrido documental y ficción. Resultado onírico, casi profético, ya. Vemos el entrenamiento de Tom, sus cartas a casa y sus propios miedos privados. La edición contrapone sus momentos personales con la inmensa maquinaria militar que lo rodea, aviones, barcos y soldados silenciosos que se embarcan. El poder de la película yace. En cambio, la humanidad serena de un soldado frente a la escala de la guerra. Aquí no hay brillo de Hollywood, solo la inevitable cercanía del destino. Es lento, poético y muy profundamente conmovedor, en extremo. Una cinta que no pregunta quién ganó, sino quién se perdió antes de empezar. En conclusión, Overlord no busca el espectáculo. Su objetivo es la reflexión. No lo ves por la emoción, lo ves por su honestidad. Si te perdiste te perdiste uno de experimentos cinematográficos más audaces hechos sobre la guerra que cambió todo. Ven y mira 1985. Este es el lado terrible de la guerra que pocos pueden soportar volver a ver, hecho en la Unión Soviética y dirigido por Elem Klimov.
Comanche sigue a un chico bielorruso llamado Fla, que se une a un grupo de resistencia solo para ver la destrucción terrible que sigue. Lo que empieza con patriotismo juvenil se desmorona en horror al ver pueblos quemados, familias desaparecidas y su infancia borrada, rodada con crudeza. La película usa cámaras en mano, primeros planos y tomas largas que te llevan a la psique deshilachada del ira. La cinematografía se siente surrealista. Caras deformadas por miedo. Campos que resuenan con el ruido del caos y del silencio que golpea más fuerte que cualquier explosión. No es diversión, es confrontación. Críticos la consideran una de las mejores películas de guerra, pero rara vez llega al público por ser emocionalmente abrumadora. No glorifica ni dramatiza, simplemente muestra, y eso la hace inolvidable. Terminarás conmocionado, en silencio y consciente de que la guerra puede ser poesía y trauma en la misma toma. Una reflexión final. Si estás listo para una película de guerra que no parpadea, Comanche es la que te perseguirá. Es la obra maestra que todos evitan mencionar, pero nadie la olvida una vez que la ha visto. La elección del rey. 2016. Cuando un rey debe decidir entre rendirse y la historia. Dicho en abril de 1940, la elección del rey representa fielmente los hechos reales de la familia real de Noruega mientras las fuerzas nazis invaden su país. El rey Harald II, un monarca envejecido y padre, de pronto se enfrenta a una decisión imposible: obedecer para salvar vidas o resistir y arriesgarlo todo. La película es, en verdad, un thriller político, pero con el latido de un drama familiar. Jesper Christensen, como rey, ofrece una actuación de calma y fuerza. También, cada palabra medida, cada silencio cargado con el peso del destino. Vemos los paisajes nevados de Noruega, la confusión del gabinete, la urgencia de evacuar y decisión de desafiar la comodidad. Lo especial de The King's Choice es su equilibrio entre grandeza e intimidad. No hay grandes batallas espectaculares. En cambio, se trata de coraje moral en habitaciones llenas de miedo. Captura el momento en que el liderazgo deja de ser simbólico y se vuelve humano. No es solo una historia de guerra, es una lección de carácter bajo fuego. Y mientras muchos pasan por alto las perspectivas escandinavas en WJO Series Cine, este merece toda tu atención. Si alguna vez te preguntaste cómo se ve realmente el deber, esta película lo muestra con gracia y desconsuelo. Sophie Shaw. Los últimos días de 2005. El valor no siempre está en el campo de batalla. Puede vivir en una sola habitación. Sophie Shaw. Los días finales transcurren en Múnich, en 1943, y cuentan la historia de una joven estudiante que se une a la Rosa Blanca, un grupo de resistencia no violenta que alza su voz contra el régimen. Cuando Sophie es arrestada por panfletos antiguerra, su calma se vuelve legendaria. El brillo de la película reside en su contención. La historia transcurre en gran parte en salas de interrogatorios y juzgados. La tensión es eléctrica. Julia Eneche ofrece actuación notable, serena e inteligente. Cada encuentro entre ella y su interrogador es duelo de palabras, voluntad y moral. La cámara refleja la austeridad de la resolución de Sophie con iluminación severa. Las paredes frías y rostros enmarcados enfatizan la presión, y la emoción permanece en la pantalla. No es gran espectáculo. Es valentía que no grita porque importa. Esta película recuerda que la resistencia no es solo armas ni uniformes. Se trata de pensamiento y convicción, de estar en pie cuando callar sería más fácil. Es un recordatorio de que incluso una voz serena y muy valiente puede resonar durante décadas. En resumen, Sophie Shaw es una obra maestra minimalista, tranquila y atronadora. Quizá pase desapercibida entre taquilleras, pero es uno de los retratos de valor más memorables en el cine. Invierno y tiempo de guerra. 2008. Un niño, un secreto y un invierno que cambia todo. En los Países Bajos de 1944. Mitchell, de 14 años, halla un piloto inglés derribado junto a su pueblo. Entre obediencia y conciencia, Chico queda en resistencia. Aprende valor y traición, lo que ningún niño debería saber. Basada en Jan Terlouw, la película capta el frío de la ocupación y la confusión de crecer en época en que cada decisión cuesta una vida. El paisaje nevado no es solo hermoso, es muy peligroso. Cada huella dejada puede exponer a alguien. Cada susurro conlleva riesgo.
Lo notable aquí es cómo la historia se transforma de una aventura en una lección sobria. Cuanto más intenta Michelle ayudar, más descubre que el heroísmo conlleva consecuencias. Las actuaciones son contenidas, la dirección es clara y el tono resulta humano. No es solo valor, es la inocencia frente a la realidad. Invierno y la guerra logran lo que muchos dramas bélicos no logran. Te hace sentir el frío, el hambre y el dolor de la gente común en tiempos extraordinarios. Para quien esté cansado de escenas de acción, la franqueza emocional de esta película golpeará más fuerte que cualquier explosión posible. En resumen, es uno de esos raros largometrajes de guerra que te obligan a detenerte, a exhalar y a pensar ya en lo que significa la supervivencia. Tierra de la mente. 2015, la guerra terminó, pero el peligro apenas empieza. En las sombrías secuelas del conflicto global, jóvenes prisioneros de guerra alemanes deben despejar minas en la costa danesa, minas plantadas por su bando. Esa es la premisa de Land of Mine, película danesa que convierte la victoria y la derrota en algo más complejo: la supervivencia. Seguimos a un grupo de militares adolescentes, mayores para afeitarse, asignados a desactivar miles de explosivos ocultos bajo la arena. Dando órdenes ahora. El sargento Rasmussen empieza como un hombre lleno de amargura y furia. Ve a los muchachos solo como enemigo. Pero a medida que pasan los días, el sol cae y la costa engulle más vidas. La línea entre odio y humanidad empieza a desdibujarse. La cámara capta la paradoja a la perfección. Playas doradas que deberían parecer tranquilas se convierten en cementerios de suspense. En cada paso y en cada viento surge una pregunta: ¿lograrán pasar otro día? La tensión de la película es dura, pero tranquila y muy emotiva. El miedo te acecha una vez más. Lo que hace Land of Mine extraordinario es cómo invierte la perspectiva. La guerra ha terminado. Estos soldados todavía pagan el precio. Plantea una pregunta dolorosa. ¿Hasta dónde llega el castigo si la misericordia rompe el ciclo? En corto, la mente no muestra héroes ni villanos. Muestra gente. Es de las películas más humanas y sobrias. Si no la viste, te perdiste una de las historias posguerra más valientes. La batalla olvidada. 2020. Epopeya bélica. Gran parte del mundo lo olvidó. No debería haberlo hecho. Esta producción holandesa nos sitúa en 1944. La batalla del Scheldt, una campaña que decidió el control de una ruta marítima. Lo especial de Batalla Olvidada no es su magnitud, sino cómo cuenta la historia desde tres frentes a la vez. Seguimos a un piloto británico de planeador atrapado tras las líneas enemigas, un civil holandés que coopera con la resistencia y un joven soldado holandés que lucha para el ejército alemán. Tres vidas distintas, tres lealtades en conflicto y un campo de batalla inundado que los une. Es una historia sobre dilemas morales, más que balas y bombas. Cómo gente buena puede quedar atrapada del lado equivocado. Y cómo decisiones tomadas en la angustia resuenan más allá del momento. Las imágenes, campos amplios, cielos grises y aldeas rotas dan un realismo que compite con Hollywood de gran presupuesto. Pero bajo la escala del cine late un corazón íntimo. El miedo del combatiente de la resistencia holandesa ante el valor tranquilo del piloto británico y ante los soldados alemanes. Von Hing y J.R. crean tensión con precisión. Las secuencias finales, llenas de barro, desesperadas y calladas, son inolvidables. No se trata solo de quién gane, se trata de quién queda en pie. ¿Por qué no deberías habértelo perdido? Batalla Olvidada une historia y humanidad con narración magistral. Es un recordatorio de que, en una guerra llena de titulares y héroes, muchas batallas, tan feroces como trágicas, se desvanecieron en la memoria. Selección. 12 historias de la guerra mundial que escaparon por las grietas de la historia. Cada una muestra un lado de la guerra. La gente común no ve decisiones morales, batallas olvidadas y actos de valor. ¿Cuál de gemas ocultas verás primero? Deja tu elección en los comentarios. Dale like y suscríbete para más análisis en profundidad de las obras maestras del cine, porque a veces las películas que el mundo olvida son las que se quedan contigo.